Seguimos con Así Estamos. Nos vamos a adentrar hoy al tema de las pensiones, ¿no? Lo que puede ser la aprobación en la Asamblea Legislativa y algunos pormenores sobre esto, pero también tenemos espacio para ir a nuestro WhatsApp y conectar con sus opiniones. Acá nos mandan desde Sonzacate, don Rafa, en la colonia Santa Elena de Sonzacate, nos están enviando este WhatsApp con estas imágenes. Dice: anda como de costumbre, ha dejado un trabajo inconcluso, no hay paso en la calle y no se puede guardar los vehículos. Y miren, no solo eso, se fue un carro ahí tratando de pasar la zanja y quedó varado. Esto es increíble. Este es el tema de ANDA, que no solo es ineficiente en el tema del suministro de agua, sino irresponsable, porque esto lo hemos visto en las últimas 2 semanas, ¿no? También acá en San Salvador, accidentes que lo reportamos, la gente lo reportó por una mala señalización. Apenas ponen esa cintita amarilla y ahí pues sálvese quien pueda y que Dios le bendiga en la noche o lo que suceda, ¿verdad? También hay otro WhatsApp, dice: hola, buenos días Rafael, quiero agregar un comentario sobre qué tan mal estamos. Ejemplo, también es de Sonsonate este comentario, solo se ensañan con la gente que anda vendiendo en la calle. Le lanzaron gas pimienta a ancianas y niñas, las dejan sin nada. No soy vendedora, pero indigna ver cómo dejan estas personas que se ganan así la tortilla, dice, del día a día. Pero yo tengo dudas sobre esto porque aquí dice Fripollo Chapín. A mí esta foto no me parece que sea de acá, entonces nos están tratando de vender ideas que no son. No voy a colaborar en eso, pero quería también llamarle la atención a usted como ciudadano. Si va a usar este programa para tratar de engañar, no lo haga, porque no ganamos nada con el poder ciudadano o no ganamos nada tratando de mentir también a la gente. Buenos días, don Rafael. En el reparto Santa Lucía de Mexicanos se ha roto una tubería de agua potable y tiene más de 15 días que no la reparan. Ya se le informó a ANDA y no vienen a reparar. Aquí envío la imagen. Este es el agua que se pierde. Siempre te sintonizo, Rafael. Mi mamá dice, cada vez que la veo me dice: ¿viste a Rafael Domínguez? Le digo que sí y se ríe. Dice que le cuesta recordar tu nombre, pero somos fieles a tu programa. Felicidades y bendiciones. Pues muchas gracias, muy amable. Solo quisiera que lean un día de estos mis comentarios. Dice: soy fiel televidente del programa en el cantón Tecomatepeque. Pues bueno, saludos hasta ahí. Con la reforma de pensiones quieren legalizar el robo de nuestros ahorros para la vejez. ¿Qué hacer? ¿Quién por los trabajadores? Qué triste. Rafael, la noticia del Hospital Sacamil del nuevo TAC, lo que no te dicen que no funciona, porque faltan 200,000 y personal calificado. Digan la verdad, señores del Ministerio de Salud. Licenciado Domínguez, tome por favor en serio lo siguiente. Hace días denunció en su programa a una maestra de primer grado del Centro Escolar Reparto Guadalupe de Soyapango. Se refiere despectivamente a los niños. El Ministerio de Educación debe evaluar a los profesores que no tienen vocación de tratar con los menores. Claro, y los familiares, los padres de familia, repito, únanse, júntense, vayan a poner las denuncias, presionen, porque eso es importante. Hoy, de los políticos que voten por la reforma, no comerán más como diputados, el pueblo les vetará. Queremos que entiendan, señor diputado, la salida más fácil, disponer de nuestras pensiones, generará enormes problemas. Los hemos puesto para solucionar problemas, no para generar más. Comiencen a analizar a profundidad. De nada sirve que pongan un pelotón en la Campanera, ya que cuando hicieron el show se fueron huyendo los terroristas a otras colonias. Tomó en cuenta eso el gobierno con las medidas de los penales. Deberían mantenerse por vida, ya que al retirar la medida comenzarán de nuevo las matanzas. Viéndolo inteligentemente, lo que van a votar se quedan con AFP, por lo tanto no les interesa a los trabajadores de menos de 2 sueldos mínimos abajo. Buenos días, Rafael. Los diputados deben saber que este mismo día vamos a manifestarnos todos los trabajadores en contra de esta ley de pensiones y para destituir a los diputados que veten a favor. Y los sindicatos que defienden los intereses de la clase trabajadora en el tema de pensiones, dice este televidente que se hace estas preguntas. Bueno, antes de entrar al tema de pensiones, vale la pena solo regresar para darle continuidad al tema de Enrique Rice y la acusación importante en su contra en Estados Unidos que se ha levantado a través de los medios. Enrique Rice está en un proceso demandando a supuestos empresarios canadienses que lo habrían estafado, dice él. Los canadienses lo acusan a él de haberles estafado, no pagarle, y ahí donde la relación del fiscal Martínez con él entró en crisis,
pública porque el fiscal Martínez, en lugar de investigar, se parcializó del lado de Rice, porque si también lo acusaban los canadienses, pero el fiscal andaba en los aviones de Rice, entonces la idea es que no estaba actuando independientemente para investigar. Pues después de todo este proceso viene esta otra situación donde se dice que sus aviones podrían estar involucrados en narcotráfico y viene Rice a defenderse y sale en los juzgados porque ayer justamente tenía una de las citas en ese proceso contra los canadienses, donde también hay otras personas que ya están en la cárcel. El empresario, para ir aterrizando el tema, describió las incriminaciones que se le hacen como falsas. Dijo estar dispuesto a que se le investigue, luego que señaló que habría transportado droga en sus aviones. El empresario Enrique Rice manifestó ayer que son puras conjeturas y falsedades las acusaciones que se han presentado en su contra. Afirmó que en una denuncia anónima a la DEA se dijo que en uno de sus aviones se transportaba droga, lo que provocó una operación de búsqueda en Miami, incautaron las aeronaves, entrevistó a pilotos y no se encontró droga alguna. Agregó que hasta donde sabe la DEA no ha dado declaraciones. Lo que se ha conocido es un reporte del sheriff William Snyder que indica que ingresaron a un perro a las aeronaves y el canino dio señal positiva a la droga, pero el perro no habla bajo juramento, dice, sino que ladró. Así bromeó, se sentó, excavó algo, de ahí que hubo una sospecha. Entonces viene la investigación por allá. Ahora, lo que sale de fondo es que el señor Rice tiene una flota de aviones a disposición de los funcionarios públicos. Y dice él que sí, que los tiene a disposición y que han viajado en esos aviones no solo el exfiscal, sino también el señor presidente Salvador Sánchez Serén, José Luis Merino, dirigente del FMLN, el expresidente de Honduras Porfirio Lobo, otros expresidentes de El Salvador y el fiscal Luis Martínez. Entonces que incluso él hace una labor social, dice, dando estos aviones en servicio a los funcionarios. ¿No sería mejor que como servicio social recibiera gratis la basura de muchas comunidades en su negocio del relleno sanitario? Que fue un negocio que le compró a los canadienses, que los canadienses adquirieron después de que se le hizo tanta negativa al proyecto del relleno sanitario, que ustedes se acuerdan, ese era un negocio de asocios público-privados entre la municipalidad y estos canadienses. Se dijo que eran la mafia. Bueno, al final los canadienses se van, le venden a Rice la participación, ahí viene el conflicto entre él y los canadienses, pero resulta que es un negocio millonario. Y este tema, si tiene relación con el dinero público, hay que preguntarse si no hay aquí un tráfico de influencias. Porque ¿quién paga los viajes en los aviones de Rice? Si él los regala, siendo un negocio que se beneficia del gasto público, porque creo que si no es el 50, será un poco más, 60% de las alcaldías van a dejar el desecho sólido al relleno de Mides. Hay una relación de dinero público, entonces se convierte en un tráfico de influencias, el darle a los funcionarios que viajen gratis. Estamos hablando del presidente de la República, estamos hablando de funcionarios de alto nivel, del mismo fiscal. Esa es la pregunta. ¿Los funcionarios viajan ahí gratis? ¿O quién paga ese viaje si fuese pagado? ¿De dónde sale el dinero? ¿Y por qué tienen nuestros funcionarios que viajar en aviones privados del empresario Rice cuando pues en sus partidas de gasto tienen todo para utilizar otros mecanismos más transparentes? ¿O por qué el fiscal Luis Martínez se negó a dar esta información en su momento sobre cómo viajaba y cómo iba en los aviones de Enrique Rice? Si esto fuera transparente, diría yo, pues no había tanto alboroto alrededor. Lo dejo entre todos esos signos de interrogación para que usted lo vaya pensando. Adentrémonos un poco al tema de las pensiones, pero antes déjeme recordarle que Motocentro es la solución si usted necesita repuestos para su motocicleta, porque el lema en Motocentro es calidad igual ahorro. Es el único que le ofrece productos que cumplen con estándares de alta calidad internacional, con los mejores precios y marcas en repuestos para motocicleta.
puede encontrar Motocentro en la 29 calle Poniente, sucursal Venezuela, Roosevelt, Soyapango, San Miguel y Sonsonate. Más información también en motocentro.com.sb o llame al 2226 3381. Marina, ¿nos actualiza nada más? Claro, Rafael, y es que ya tenemos imágenes de lo del autobús que decíamos en la carretera troncal del norte. Se aclara la situación, vemos la imagen en pantalla. Es un bus de la ruta 38B que se le cortó la manguera del aceite y de allí la fuga y la emanación de humo. Es decir, no es un daño tan fuerte, pero sí causó la alarma en la población. Muchas gracias, Marina, y entonces fue un desperfecto mecánico esto, exacto, ¿verdad? Rafael. No fue violencia. Exacto. Vamos a hablar del tema de pensiones. Claro, a esta altura los análisis son un poco más concretos sobre lo que puede pasar hoy en la Asamblea Legislativa. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Por qué son las circunstancias? El Faro publicaba hace unos días sobre esto una reflexión que decía quién es el ganador acá, y dice que la ganadora de la reforma de las pensiones son las finanzas del gobierno, lo cual confirma todas las teorías y las tesis sobre que es el planteamiento de un problema, pero resuelto con una forma equivocada, porque el problema son las finanzas del gobierno y la respuesta a eso es tocar el dinero de los trabajadores. El gran ganador de las reformas, dice el periódico El Faro, es el gobierno, ya que contará con un fondo de reparto para pagar un porcentaje de lo que anualmente debe pagar en pensiones. Por ejemplo, de 2016 a 2025, el fondo de reparto habrá aportado 2.162 millones, que equivale al 32% de 6.658 millones que el gobierno debía pagar en concepto de pensiones durante ese periodo. Sin el fondo de reparto, las cuotas que pagaría cada año crecerían de forma mucho más acelerada, pues el número de jubilados irá en aumento hasta comprometer buena parte del presupuesto que normalmente se destina a la educación, la seguridad y la salud. En este 2016, la cuota del gobierno para pagar pensiones es de 632 millones, lo que equivale al presupuesto de salud. Con la reforma, esta cuota bajaría a 327 millones de dólares. Y lo retrata muy bien el periódico digital El Faro. La prensa gráfica, en marzo 29 de este año, publicaba también los análisis desde la ANEP sobre el tema. El presidente de ANEP, Jorge Dabú, decía que la propuesta estudiada no es una reforma de pensiones, es una reforma fiscal para resolver el problema de Hacienda y del gobierno. La propuesta del gobierno plantea que una parte de las cotizaciones vaya a un fondo común estatal, otra seguiría en una cuenta individual con las AFP y es un mecanismo de llevarle dinero al gobierno. Sepan que nos están metiendo en un lío extremadamente serio, dijo el presidente de ANEP, al considerar que el actual sistema de pensiones puede ajustarse en lugar de reformarlo completamente. Algunas reacciones, ¿no?, de cómo se ha visto el problema. El grupo reunido de los trabajadores en Contradefop, el Comité de Trabajadores en Defensa de las Pensiones, dice que el plan de Cáceres, porque es el ministro de Hacienda el que ha propuesto estas cosas, no garantiza el pago de inversión de pensiones a la juventud de hoy. Los jóvenes que comienzan a trabajar deberían ser los más preocupados por las reformas al sistema de pensiones que se discute en estos momentos, de acuerdo con el representante legal del Comité de Trabajadores Contradefop, Enrique Anaya. La generación que más sufriría por cualquier cambio que se haga al sistema previsional serían los jóvenes que cotizan regularmente a las AFP. Nuestra generación es la que más está afectada. Ahora se está viendo cómo pagarle a los jubilados del ISS y del INPEP, pero hay que garantizar que los jóvenes de hoy también tengan segura una pensión en el futuro. Y ya vemos también el problema de fondos que necesita el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, el cual también está quebrado y hay que meterle plata porque ya no hay plata, ya no alcanza el sistema de reparto dentro de la estructura militar a cubrir las necesidades de pensiones que tiene, y entonces es otro cargo más a las cuentas públicas. Pero eso no es culpa del ciudadano, es culpa de quienes administran el gasto público, de las prioridades, de cómo administran ese gasto. Pero nos fuimos por la ruta de contratar más de 50,000 empleados públicos en el último par de años. Entonces es bastante difícil poder pagar tus deudas teniendo gastos que no estás en capacidad de sostener.
aun cuando uno piense y crea que esos gastos es bueno hacerlos. Porque es que cuando no alcanza, pues uno tiene que tomar prioridades, pero el gobierno, las únicas prioridades que ha tomado son las que políticamente le convienen. En abril de este mismo año, abril 24, hace unos cuantos días, también se publicaba sobre la reacción de FUSADES al tema de pensiones y decía FUSADES que esto es inconstitucional. Y ahí el tema va a profundizarse porque será sin duda alguna la situación posterior, si es que hoy se aprueba esta reforma, la que nos va a llevar en la discusión. ¿Por qué? Porque las condiciones de inconstitucionalidad, por ser una reforma confiscatoria, podrían, repito, llevarnos a partir, si se aprobara hoy, a partir de mañana, a un nivel jurídico para establecer la ilegalidad de esta idea, porque confisca los fondos según el artículo 106 de la Constitución, donde dice expresamente que las confiscaciones no pueden realizarse en el país, porque estaría tomando el gobierno dinero sin pedirle al dueño de ese dinero o al dueño de esa cuenta la autorización. Pues esa es parte de la discusión para hoy, ¿no? Y hay muchos más elementos que vamos a ir profundizando. Está con nosotros al teléfono el doctor Álvaro Trigueros, con quien vamos a conversar como parte del jefe del Departamento de Estudios Económicos, director del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES. FUSADES ha estado haciendo énfasis sobre estos temas, tanto lo inconstitucional como lo técnico, económico, alrededor de la reforma. Gracias, doctor Trigueros, por recibir esta llamada. Un gusto saludarle. Hola, muy buenos días, Rafael. Un gusto compartir con ustedes esta mañana. Álvaro, escuchábamos a FUSADES el lunes cuando se desarrollaba el foro organizado por la Comisión de Hacienda en el Hotel Princess, que se decía lo que la gente va a perder, y FUSADES daba algunos ejemplos de lo que significa para alguien que tiene un dinero ahorrado en este momento, al ser aplicada la reforma, cuánto de ese dinero estaría perdiendo. ¿Podemos hacer sobre esto alguna una recapitulación y explicar un poco a la audiencia? Así es, Rafael. Fíjate que hemos hecho un estudio técnico para evaluar cuál es el impacto de esta propuesta de reforma sobre el monto de la pensión, o sea, cómo va a afectar al ciudadano cotizante, trabajador, el monto de su pensión. Pero también hemos calculado para muchas personas que no logran cumplir los 25 años de cotización, cuál va a ser el impacto sobre el ahorro y cuánto le van a devolver. Haciendo estos estudios, por ejemplo, para una persona, una mujer, un hombre que tiene 31 años de edad en este momento, se va a estar retirando la mujer en el año 2040 y el hombre en el año 2045. Entonces, el monto de la pensión se va a reducir cerca de un 20-30%, lo cual va a tener un gran impacto. También para las personas que no cumplen los 25 años y se les devuelve su ahorro, todos, absolutamente todos, van a perder entre un 20 y un 80% de la devolución de su saldo. Es decir, que con la reforma se le va a reconocer menos a las personas más vulnerables y a las personas de menores ingresos. Todo esto no se está diciendo en la propaganda del gobierno. Se está engañando a la gente, no se le está diciendo la verdad. Álvaro, cuando se habla de ventajas, porque el gobierno hace énfasis en sus ventajas y dice, le vamos a dar a la gente una pensión vitalicia, mínima pero vitalicia, ¿eso hace realmente una diferencia positiva como para pensar que la reforma es buena? ¿O en qué consiste esto? ¿Y cuál es el riesgo detrás de una oferta tan generosa o tan amplia como esa? Esa no es ninguna oferta adicional, porque la ley actual ya garantiza la pensión mínima de manera vitalicia.
Así que esa propaganda realmente está engañando, porque está diciendo que se va a dar una cosa cuando eso ya está dado, no se está dando nada nuevo. Álvaro, hay un documento que entendemos lo publicó, o más bien lo dio, fue el resultado de las investigaciones de un grupo técnico del Ministerio de Hacienda, del Banco Central de Reserva y la Superintendencia del Sistema Financiero de marzo de 2014, donde habla de ventajas y desventajas. Son más las desventajas de lo que está pensando el gobierno que de las ventajas, pero dentro de las ventajas lo que sobresale es que la deuda del gobierno, que es explícita, dice, se va a volver implícita. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué esto es lo que aparentemente más le interesa al gobierno detrás de la reforma? Sí, eso realmente yo estoy en desacuerdo con ese punto de ese estudio, porque no puede ser una ventaja que una deuda que hoy digamos es azul y mañana es verde. Siempre es deuda, la deuda es deuda y se tiene que pagar. Entonces de nada sirve, no es ninguna ventaja que una vez que sea explícita hoy y que después se haga implícita. Entonces con eso, más bien eso no es ninguna ventaja. ¿Qué opción tiene el gobierno, Álvaro? Porque dijo el ministro, o ponemos impuestos o seguimos prestando dinero. No habló de hacer recortes al gasto público y que en todo caso había que despedir gente. Pareciera que el gobierno está contra las cuerdas en este tema hablando de finanzas, pero ¿hay algo que se puede hacer que no implique tocar el fondo de los trabajadores? Absolutamente, Rafael, de varias organizaciones, tanto centros de pensamiento, por ejemplo, Fundaungo, Funde, todos, absolutamente todos han dicho, señores, formemos una mesa técnica para analizar el tema de las pensiones. De hecho, ese mismo estudio que tú citaste del gobierno, también lo estudió y lo examinó el doctor Carmelo Mesa Lagos, y en el reporte que él hizo del estudio, recomienda un plan de 2 años para que se analice cómo hacer una reforma de pensiones de tal forma que sea ganar para toda la sociedad. No es aceptable que se pase hoy, este día, una reforma que no sirve y que le va a causar un gran daño al país. Álvaro, muchísimas gracias por participar en nuestro programa, y estas opiniones son importantes sobre este tema. El documento que hacíamos referencia es este documento. Lo tengo yo aquí impreso, creo que producción lo puede poner de forma digital solo para que usted lo vea un poco mejor. Es un documento de uso restringido que se ha tenido acceso, generado, decíamos, por un grupo técnico del Ministerio de Hacienda, del Banco Central de Reserva y la Superintendencia del Sistema Financiero. Es un diagnóstico y evaluación de los escenarios. Es un documento solicitado por el mismo gobierno para el tema. Tiene las ventajas y las desventajas sobre revertir el sistema de pensiones. Y hablábamos de las ventajas, que son 4 contra unas 7 desventajas. A mí me llama la atención sobre este documento, en el tema de las ventajas, que era el punto A, el que le preguntábamos a Álvaro Trigueros de Fusades, sobre anular la deuda previsional explícita del Estado que tiene a través del FOP, dado que los compromisos asumidos se van a convertir nuevamente en deuda implícita. O sea, si lo ve como ventaja, es como disfrazar la deuda, ¿no? Es decir, yo la escondo, le debo explícitamente, pero como yo voy a ser ahora dueño en parte de ese dinero porque lo voy a poder administrar, entonces la vuelvo implícita y no explícita y la puedo guardar contablemente, y eso le permite al gobierno entonces hacer un manejo financiero de esa deuda. También dice que como ventaja mejoraría el flujo de caja del Estado, al menos en el corto plazo, disminuyendo la presión de las finanzas públicas. O sea, no habla de ventajas para el jubilado. No estamos hablando de ventajas para el trabajador, si va a ser más feliz, si va a vivir mejor, si va a tener más salud, si va a comer mejor cuando ya quede jubilado. No se habla de esto, solo de las ventajas que representa para el Estado
en sus finanzas públicas. Ahora, en las desventajas, ¿verdad? Las desventajas que están en este documento, entre otras desventajas, me llaman mucho la atención tal vez las últimas tres, que voy a tratar de resumirlas. En la desventaja E, dice que la reversión al sistema basado en el reparto implica, oiga usted, esto es lo que el mismo gobierno dice, la reversión a un sistema basado en el reparto implica la expropiación por parte del Estado de las cuentas individuales de ahorro de pensiones de los afiliados. O sea, expropiación, entiéndase confiscación. Han usado expropiación, término semántico referido más al tomar los bienes muebles o inmuebles que a dinero o títulos valores. Pero es lo mismo, se lo van a robar, lo que podría conducir a intensas y prolongadas discusiones legales que impidan el cambio del sistema en el corto plazo. Mientras más tiempo se retrase la aplicación de una posible solución, la presión en las finanzas públicas se incrementa. ¿Y qué culpa tenemos nosotros, los que tenemos nuestro dinero ahorrado? O sea, imagínense lo que está diciendo, se lo va a robar, esto no es legal, va a tener problemas legales y el mismo gobierno lo sabe. Y las últimas dos de las desventajas de este documento, repito, hecho por el mismo gobierno de la República, dice, esto es lo que más me preocupa a mí, que la débil institucionalidad pública pone en riesgo la adecuada y eficiente administración de los recursos. O sea, ellos mismos dicen, somos ineficientes, somos débiles. Y la última, dado que el Estado recibirá los ingresos por cotizaciones, se corre el riesgo de que tales recursos sean utilizados para otros fines que son ajenos al sistema previsional. El mismo documento lo está diciendo, que el riesgo es que se vaya al gasto corriente, al gasto del gobierno en necesidades que no son las del jubilado. Porque recordemos que este fondo lo aportamos todos para nuestra vejez, nos lo descuentan, no es voluntario, así que qué rico que me quiten X porcentaje de mi dinero y que se vaya a una cuenta de ahorro, pero cuando llega la vejez, ¿cuánto lo necesita la gente? Y hay muchos que dicen, ¿por qué no ahorré más? ¿Por qué no hice más? Entonces es un fondo que sirve para otra cosa, no para pagarle las deficiencias administrativas, las ideas mal tomadas de gobiernos, sean este o anteriores. No tenemos la culpa los trabajadores de esas decisiones. Y además, por si fuera poco, el dinero sigue saliendo de nosotros. ¿Quién paga el IVA? ¿Quién paga la renta? ¿Quién paga los demás impuestos con los que opera el Estado? Si no nosotros, el mismo trabajador. Entonces, es al final doblemente la carga, doblemente el problema y doblemente el golpe para el trabajador y más ahora en su vejez. Vamos a ir a sus opiniones y al teléfono, pero quiero recordarle que si necesita una oficina, ST Office Center es el mejor y más prestigioso centro de oficinas en el país que le permite contratar, alquilar oficinas físicas y virtuales, además de salas de reuniones que puede usted utilizar por horas, con todos los servicios incluidos. ST Office Center tiene ubicaciones en la colonia San Francisco, San Benito y Escalón, a unos pasos de Torre Futura y World Trade Center, ahí en el lugar donde se hacen los grandes negocios en el país. Ahí está ST Office Center. ¿Qué opinan ustedes, ciudadanos? Hola, buenos días. Buenos días, quisiera participar. Por favor, está usted al aire, bienvenido al programa. Muchas gracias. ¿Qué pasaría con una persona que comenzó a ganar $1,000 en su trabajo y con el tiempo llegó a ganar $2,500? Pues te van a dar... ¿Qué le va a pasar a este tipo a la hora de pasar al otro sistema? Pues te van a dar $247 de pensión únicamente. Esa es la otra cuestión. Esa es la pensión para todos por igual. Igualmente hay gente que aparte de su aportación ahorra. Sí, claro. Y con el propósito de recibir a la hora de jubilarse una cantidad mayor. Y tu dinero no se multiplica en el fondo mixto porque no hay rentabilidad. O sea, ahí lo único que va a haber es ese pequeño monto que de dónde se va a sostener,
pues se supone del ahorro de la otra parte en las AFP y de la gente que se siga metiendo a la AFP. El problema es que no entra nueva gente. El sistema está fracasado, con 5,000 empleados nuevos cada año que entran al sistema formal, que es de donde se descuenta el AFP y el Seguro Social. Es imposible sostener ni sistema privado, ni público, ni nada. No hay capacidad de que los nuevos integrantes del sistema paguen por el retiro de los que van saliendo. Hola, buenos días. Sí, don Rafa. Qué gusto saludarle. Gracias igual, estamos bien con las FP, hombre. Yo no sé el gobierno cómo busca molar al pueblo, hombre. Si ya el pueblo lo tiene todo molado, cómo le ha sacado dinero de impuestos por todos lados, y no le basta. Hoy quiere robarse el dinero de las pensiones. Estos señores no pueden administrar. Si ese dinero llega a manos del gobierno, eso va a ser un total fracaso. Así, fracaso. Pero el pueblo tiene que unirse y dar la lucha. Buenos días, don Rafa. Muy amable, gracias por llamarnos. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días. Un gusto saludarle. Bueno, yo quisiera opinar también respecto a lo que es las pensiones, ¿verdad? Por favor, sí, claro. De que el gobierno deje ya de estar amolando con el dinero de nosotros, pues el dinero es del pueblo, ¿verdad? Entonces, llega a las manos de él, no pueden administrar y se lo van a terminar y quedamos sin pensiones nosotros el día de mañana. Esa es mi opinión. Muy amable, gracias por llamarnos. Buenos días. Buenos días, una opinión. Por favor. Vale. Adelante, le escuchamos. Muy buenos días. Sí, está al aire, adelante. Buenos días, don Rafael. Buenos días. Hablo aquí en El Salvador. ¿Cómo no? Las pensiones son, no sé por qué el gobierno ha agarrado las pensiones, ha agarrado los mejores préstamos que ha tenido en estos años y no saben administrar. ¿Y por qué ahora están queriendo dañar al pueblo? Porque es al pueblo trabajador, al que paga sus pensiones mensualmente. Como a usted, como a yo, como a muchas personas pues que están, ¿cómo se llama?, luchando por un día sostenerse de esa pensión, terminar de pagar su casa, porque hay mucha gente que todavía espera eso. El caso es que si cae en las manos del gobierno, van a comenzar dando frutos y van a tener dando espinas, porque este gobierno lo que hace, desde el momento que el gobierno, oiga bien lo que le voy a decir, desde el momento que el gobierno comenzó a hacer estos errores de carreteras, de meter sistemas, ¿cómo se llama?, por este Metrobús, es donde allí comenzamos a fracasar. El pueblo comenzó a murmurar, y esto usted sabe, como persona, que lo duro de este pueblo es que está sufriendo cada día más, y vamos a peor, porque el combustible va subiendo y nuestros sueldos, nuestros gastos en gasolina cada día, a cada martes le suben 4 centavos, y eso va a ser un fuerte duro para este año. Muy bien. Ojalá gracias. que el pueblo entienda. Pase buen día. Gracias por llamarnos, muy amable. Tenemos en línea a la periodista especializada del área económica de la prensa gráfica, Mariana Belloso. Mariana, muy buenos días, gracias por colaborar y por estar con nuestro programa. Muy buenos días, gracias por la invitación, un gusto acompañarles como siempre. Mariana, ¿podría con bastante certeza decirse que hoy será aprobada esta reforma? ¿Cuál es la expectativa y qué tiene la prensa de información sobre ese cabildeo ayer en la Asamblea? Bueno, aún no tenemos información certera de quién habrá firmado el dictamen. Recordemos que para que se lleve a la plenaria necesita salir un dictamen de la comisión. Ayer sabíamos que había un dictamen, pero no quiénes lo habían firmado. Creo que tenemos que poner mucha atención a eso, qué diputados terminan firmando este dictamen. Podría pasar cualquier cosa. Ya hemos visto en el pasado que hay iniciativas de ley que ni siquiera están en la agenda y de repente se meten a última hora y se aprueban. Creo que hoy será un día clave, un día importante. Yo lo que invito a la gente es a que pongamos atención quienes en algún momento dijeron que no apoyarían esta reforma y que posiblemente luego cambien de opinión y lo hagan, ¿verdad? También tenemos que saber por qué razones lo están haciendo. También tendríamos que poner atención quienes finalmente no se presentan y mandan a su suplente, que es otra cuestión que se ha hecho también en el...
Mariana, entonces la opinión pública, el gobierno la tiene complicada, es decir, si lo aprueba o lo somete a aprobación, lo más probable es que esto llegue a la sala de lo constitucional y pueda resolverse allá, pero insistir en esto, sabiendo que ya la población tiene una conciencia de que no es conveniente la reforma, ¿qué análisis hay que hacer? Creo que el gobierno está confiado en que ha hecho una campaña a favor de la reforma en la que no ha explicado la reforma como tal, sino que ha querido convencer a la gente de ciertos puntos, como que las AFP son malas, que el gobierno es el bueno, y como yo dije la vez anterior, en este tema de las pensiones vemos demasiadas medias verdades y muchas mentiras. Creo que eso le ha hecho mucho daño a la discusión. Tuvimos la oportunidad de unirnos como país para mejorar el tema de pensiones y no lo hicimos, nos dividimos, ambos lados dijeron muchas mentiras, hemos desinformado a la gente, y creo que yo sí veo conciencia entre muchos trabajadores de que el tema de que sus ahorros pasen 100% al gobierno no puede ser algo bueno, pero también hay mucha gente que defiende la reforma y repite los mismos argumentos, si se les puede llamar así, de la campaña radial del gobierno. Mariana, ha seguido de cerca todo lo que se ha dicho de la reforma. A esta altura podríamos decir que ha sido suficientemente socializada, que los elementos han sido suficientes como para tener un voto consciente en la Asamblea y saber por qué se está votando, y si fuese positivo el voto, entonces la reforma pues tiene los suficientes elementos como para decir va a traerle mejores resultados al jubilado o al pensionado. Creo que la comisión citó gente importante. Si escucharon a esta gente, no lo sé, pero sí citaron a la gente que sabe, que conoce. Hablé con algunas de las personas que llegaron a la comisión a hablar sobre la reforma, a evaluar la reforma y a hablar de sus propias propuestas, y nos decían, nos dan un poco tiempo. En 20 minutos no podemos ni siquiera explicar la complejidad de la reforma, mucho menos dar nuestras propuestas. Lo que hicieron muchos de ellos fue llegar y luego entregar un documento a la Asamblea con sus propuestas. Si los diputados los habrán leído, no lo sé. Pero creo que el simple hecho de saber que 7 de cada 10 trabajadores, su ahorro va a pasar completamente al gobierno, eso está clarísimo hasta para las personas que a lo mejor no tenemos una comprensión técnica tan buena del tema como los actuarios que citó la Asamblea o los analistas que citó la Asamblea. Luego el otro punto es ver la afectación que va a haber para la gente que no cumple los requisitos. Yo creo que eso no se ha discutido lo suficiente. Acá, la mayoría de casos, la gente no cumple los requisitos para recibir la pensión cuando se jubilan. Entonces lo que se hace es que se les devuelve el saldo más la rentabilidad que ha ganado su ahorro. Y cuando se aprueba la reforma, la nueva ley lo que dice es, bueno, le vamos a devolver el saldo. Entonces el saldo es el saldo de lo ahorrado, de lo que usted metió a la alcancía, pero nada más, sin la rentabilidad. La rentabilidad es una gran parte del monto de los fondos de pensión al final cuando uno se jubila, y es lo que nos permite tener una pensión más o menos decente, digamos. Y ese es el problema que tiene el sistema ahorita. El sistema ahorita ofrece tan poca rentabilidad por cómo se invierten los fondos, por cómo está el candado puesto en los fondos para que no se inviertan en cosas que generen un buen interés, que al final la gente recibe pensiones bastante bajas. Estábamos hablando de un 40% del último salario en el caso de los hombres y un 33% del salario en el caso de las mujeres, para quienes hemos cotizado siempre con una AFP, no para los optados que vienen del ISEL y el IMPAC, que sí andan alrededor de entre un 60 y un 70%. Pero eso es cuando se cumplen todos los requisitos. Si usted llega y no cumplió todos los requisitos, si no cumplió los 25 años trabajados, sino que solo 20, ni van a devolver su saldo. Y el saldo más la rentabilidad va a ser una diferencia. Puede ser el doble, el triple de lo que usted ahorró, pero si le devuelven solo el saldo va a ser una suma bastante pequeña y hay una afectación para la gente. Una última pregunta, Mariana. Se habló mucho de un informe del Banco Mundial, creo que era el Banco Mundial o el BID, no estoy seguro, pero que ese era un elemento como importantísimo. Y ese informe no sé si al final se ha hecho público, existe esa valoración del sistema que en base a esta podrían tomarse unas decisiones, ¿lo conoce la prensa? Nosotros no lo conocemos, lo que sabemos es que se financió con fondos del BID precisamente un informe actuarial. ¿Qué es eso de informe actuarial? Ponen especialistas que son expertos en hacer proyecciones de escenarios y dicen, bueno,
con la población que tiene El Salvador, con la expectativa de vida que tiene El Salvador, con las edades promedio que tiene la pirámide poblacional salvadoreña, dentro de 20 años vamos a estar así, dentro de 30 años vamos a estar así, dentro de 40, 50, 60, y eso te permite proyectar la sostenibilidad de un sistema. Recordemos que los sistemas estos de reparto, en los que todos abonábamos a una sola cuenta, todos los jóvenes, digamos, y de ahí se sacaba el dinero para las pensiones de quienes se iban jubilando, funcionaba porque había muchos jóvenes trabajando y eso ayudaba a que los fondos crecieran. Pero se va a comenzar a ver una reversión en este tema. En el caso de El Salvador, por desgracia, las principales víctimas de la violencia son los jóvenes. Para empezar, si a eso le sumamos la reducción de la cantidad de hijos por pareja, vamos a ver ese cambio en la pirámide y de repente van a empezar a ver más gente mayor que jóvenes, y eso también va a perjudicar. Por una parte, todo eso se debió ver, entre otras cosas, en estos estudios actuariales que el gobierno tiene, se supone, pero nosotros no hemos tenido acceso, y es una de las quejas que tienen algunas entidades especializadas también que han analizado el tema de pensiones, que este informe no se hizo público. Mariana, muchísimas gracias, muy amable por la participación y estos comentarios que también nos ayudan a ver más allá en nuestro tema esta mañana. Mundo Rep quiere invitarle a entrar a la nueva era del plástico inteligente, por eso está presentando en el país el aditivo D2W, que convierte el plástico tradicional en un plástico oxo-biodegradable, o sea, se va a degradar con más rapidez en el medio ambiente. Consulte sobre cómo usar ese aditivo para sus productos de plástico. Si usted usa plásticos, bolsas para sus productos, vasos para sus productos, produce cosas de plástico, entérese entonces de cómo colaborar con el medio ambiente y cómo entrar a esta era del plástico inteligente y ayudar al medio ambiente. Mundo Rep tiene en El Salvador el teléfono 2221-3313. Más información en mundorep.com. Dele el toque verde a sus plásticos, pero ayude también a la población, ayude al medio ambiente haciendo que estos plásticos se degraden más rápidamente. En los WhatsApp dice un televidente: buenos días, don Rafael, Dios le bendiga. Se fijó que ya no mandaron a Zacatrás a todos los cabecillas de maras. El ministro Landeverde dijo ayer que ya no más como 60 los 256 que mandarían. ¿Eso es un arreglo con cabecillas?, pregunta el televidente. Buenos días, don Rafael, aunque las personas nos seguimos tanto, dice, los diputados hacen lo que ellos quieran. Pues no debería ser así, y no estoy vencido jamás en ese poder ciudadano que nosotros tenemos para transformar las cosas. Muy preocupante las ideologías de este gobernante, gracias que todavía existen muchos diputados que están del lado de la población. Pues esperamos que haya algunos. Estoy en contra de la reforma de pensiones. Buenos días, Rafael, bonito programa, saludos a mi familia, Mendizábal Jiménez, que la estén pasando bien. Buenos días, también buenos días para quienes nos sintonizan. Dice Paul Steiner, que quede claro, en esta no hay fuero, no se vale callar, y nos ha enviado un documento de la Constitución haciendo referencia al artículo 106, donde queda y en subrayado totalmente prohibidas o no se pueden realizar confiscaciones alguna. Buenos días, don Rafael, primero Dios, este gobierno no toque las pensiones, ni ellos han trabajado, ni a todos los que quieren darle pensión. Eso no es justo. Es parte del problema. Buenos días, Rafael, lo mejor es que el Estado les quite el empleo a todos los pensionados que ganan 2 veces. Es lamentable que sea tan evidente que el dinero de las pensiones, así como cada dólar que exige el gobierno, irán a parar a Venezuela para ir pagando la deuda política por el apoyo al FMLN. Debería haber una investigación periodística para ver cuánto se le ha transferido a ALBA de nuestro dinero. No es posible que nosotros paguemos la crisis venezolana. Marina. Rafael, queremos aprovechar este espacio y actualizar cómo está la situación del tráfico en el Gran San Salvador. Imposible la circulación en el redondel de las Naciones Unidas. Vemos las imágenes en pantalla y nos vamos a otra nota, y es que complicado a esta hora de la mañana en la carretera panamericana a la altura de Santa Elena. Vemos el tráfico cómo está en la zona y se nos reporta paro en las labores de la ruta de buses 41B. No se nos confirma por qué el paro, si es por la cuestión de la delincuencia en nuestro país, pero vamos a estar actualizando esta nota.
Y Rafael, con esta información también quiero aprovechar y contarles a todos de Bazar Si Emprendes, un lugar donde puede encontrar todo lo que usted necesita. Se trata de un grupo de salvadoreños luchadores y emprendedores que le ofrecen venta al por mayor o por menor de ropa, calzado, maquillaje, computadoras, productos escolares y más. Todo lo que necesitamos en un solo lugar y lo mejor que a precios justos, a precios cómodos y accesibles para nosotros. Visitémoslo en calle Los Isimiles, Centro Comercial Metrogalería, segundo nivel, local 2-5, o hay que buscarlos en Facebook como Bazar Si Emprendes. Llame al 25 56 85 51 si usted quiere saber más información acerca de los productos. Rafael, continuamos con más del contenido para este día. Y vamos a seguir escuchando a la población sobre este tema hoy. Porque es importante que decidan los diputados escuchando al que pone la plata, que es el pueblo. Hola, buenos días. Buenos días. Un gusto. ¿Cómo están, Rafael? Pues muy bien, bueno, gracias por llamarnos. Por aquí pendiente de tu programa, muy bonito. Mira, la cuestión de las pensiones es como el gobierno... perdón que se te está como cortando la señal, no sé si es aquí mi monitor o lo intentamos a ver ahí, otra vez. Ajá. Hola. Ahí estamos mejor, creo yo. Fíjese que la cuestión de las pensiones es como el gobierno tiene sus dependencias, como el Ministerio de Educación. Para que el gobierno le pague al Ministerio de Educación para sus gastos, pasan de 6 a 9 meses. Yo soy comerciante y dependo de las escuelas en darles crédito. Y ellos vienen a ver esa plata después de 6 meses. Entonces, ¿con qué cara le va a decir al pensionado, mire, venga dentro de 6 meses a recoger su pensión? Porque ahorita no tenemos plata, ¿verdad? Entonces, ahí se deberían de poner a pensar con que no le ayudan a las dependencias de ellos y cómo le van a ayudar a todo el pueblo salvadoreño, ¿verdad? Muy bien, excelente. Y eso me da pie a decir que eso ya pasa. Eso ya está pasando con los pensionados del IPSFA. Pregúntenles ahorita a los pensionados del IPSFA cómo han pasado los últimos 6 meses, que no saben si les van a depositar, si les van a dar. Aquí mismo recibimos las llamadas. Entonces esto va a empezar a suceder, pero no ahora con un grupo tan pequeño, entre comillas, del IPSFA, comparado con el grueso de los pensionados del país, y más si se va a meter el gobierno a darle pensión universal a todos, sin que hayan ahorrado nada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Adelante, le escuchamos. Felicidades por su programa, Rafael. Quería participar pues para hacer un comentario. Por favor. Referente a los maestros. Sí, a mí me gustaría pues de que investigaran a todos realmente para ver dónde está el problema, ya que yo he visto muchas anomalías en instituciones y nosotros como padres no podemos poner demandas porque ya lo hemos intentado. Y lo que pasa es de que como todos se cubren, se unen y después a los niños tratan siempre de irles bajando sus notas, poniéndoles problemas para después despedirnos de las instituciones. Muy bien. ¿Verdad? Yo porque he vivido esas experiencias comento esto y estoy segura de que los maestros a veces también no colaboran para que los jóvenes se superen. Todos los quieren ir como marginando, y peor si uno de madre reclama, pues ellos se cubren todo. Yo teniendo pruebas por lo que he vivido, no he tenido el valor de demandarlos porque ya vi que es como un monstruo que va sobre todos los que se quieren superar. Muy bien. Gracias. A mí me gustaría que los investiguen realmente. Voy a hablar de una institución, pero sé que hay muchas, como INSA, Santa Ana. Gracias por llamarnos, muy amable, y poner también ese tema que es su preocupación al tanto de todos nosotros. Hola, buenos días. Buenos días, Rafael. Un gusto. Igualmente, solo quería hacer como una propuesta. A ver.
es acerca de cómo puede hacerse escuchar el pueblo con la asamblea o con alguien de peso ahí a través de Facebook. Si usted pone un comentario que si opina que sí u opina que no y que le dé like al sí o al no, se puede ver un número de quienes dicen que sí y quienes que no, y presentárselo a las personas que puedan tomarlo como un aporte de parte de la población. Gracias por llamarnos, muy amable. Lo único que realmente, y perdónenme, tal vez voy a sonar como muy excluyente, pero yo creo que a quien deben preguntarle es al dueño del dinero, porque es un número limitado de salvadoreños que está aportando a las AFP. Ellos son en este momento los dueños de la plata. Entonces, si yo no tengo cuenta o yo no tengo nada que ver con ese ahorro, ¿por qué voy a opinar? ¿Por qué ¿por qué voy a recibir yo dinero de otro que ha ahorrado ese dinero y que se ha sacrificado? Porque tener un ahorro ahí no es un pecado, es decir, es el sacrificio de 20 años, 10 años, lo que sea. Y entonces, otro que no ha trabajado se va a llevar ese ahorro del ciudadano simple y sencillamente porque ya es viejo. Mire, las cosas son más complicadas que solo pensar en que la bolsa del gobierno es la bolsa de Santa Claus. Hola, buenos días. Buenos días. Un gusto. Gracias. Solamente felicitarlo, don Rafael, por su programa. Y buenos días al pueblo salvadoreño. Yo creo que es necesario que despertemos ya de este gobierno mentiroso. Yo creo que todo el mundo ya está de tanta mentira y falsedad. Ya no, y la verdad es que no deberíamos de permitir que abusen tanto de nosotros. Muy amable, gracias por llamar. Quiero referirme nuevamente al documento que he traído ahora como parte también de esta discusión del tema sobre las desventajas y ventajas que el mismo gobierno en este documento de marzo de 2014, elaborado por el Ministerio de Hacienda, el Banco Central de Reserva y Superintendencia del Sistema Financiero, y aquí están los nombres de los técnicos que lo elaboraron, pero no los vamos a comprometer con esto, pero sí como referencia a que esta es una investigación incluso de un documento de uso restringido por el gobierno, donde habla de otra de las desventajas. Fíjese usted bien en esto, por favor. Dice acá, en la desventaja A, que de no modificarse los requisitos y la forma de cálculo de los beneficios actualmente vigentes, esta medida constituiría únicamente un alivio temporal para las finanzas del Estado. Inclusive en el largo plazo se estaría incrementando significativamente el déficit previsional, ya que se aumentaría considerablemente los beneficios de la población obligada al SAP respecto a la situación actual. O sea, que lo que consideran ventaja va a durar tan poquito que vamos a terminar teniendo más deuda, más incapacidad del Estado para pagar esa deuda y el ciudadano va a terminar peor. También, oiga usted, tanta bulla que le hacen al tema de la intergeneracionalidad, pues dice que el esquema del contrato intergeneracional implica que la capacidad de pago en el futuro está sujeta a la existencia de una tasa de sostenimiento financiera y actuarialmente razonable, lo cual se logra a través del ajuste periódico de algunos de los principales parámetros, que son la tasa de cotización y la edad de jubilación. O sea, no va a ser sostenible el sistema en el mediano y largo plazo, ni con el mixto ni con el actual, si no se hacen modificaciones. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Gracias por sintonizarnos. Quería ver si me daba algo así de participar, pero yo quiero hacer una denuncia. Pues. Adelante. Sí, fíjese que al otro día fuimos a hacer trasén nosotros a refrendar la tarjeta del PICA con mi señora. Mi señora se entró a hacer lo que iba a hacer. Yo me fui a meter al parqueo que está en la esquina, así detrás de Sartracén. Y ahí hay una red de magia, todos esos que andan ahí ofreciéndole cricos, empaquitos para los carros. Se acercó uno y me dijo, mira, los cricos no le sirven, se los cambio. Vaya, le dije así, de veras que no sirven. Y en abrir la puerta, no, hombre, mira, estos empaques de aquí, me dijo, se le va a arruinar todo esto, me dijo. ¿Y cuánto cuesta eso? A 1.75 por cada, me dijo, por cada puerta, ¿no? A 3.50 por la dos, sí. Pues hágamelo.
Y no, lo que hizo fue que me dijo que me saliera para afuera. Allá afuera estaban otros compañeros de él. Le dijo, vaya a ponerle los empaques ahí, le dijo a 2 más. Y él se fue a meter los picos, dijo. Y mire, ya cuando él se fue, pero eso no es un mulito que le pusieron así rapidito las puertas. Y ya empezaron, le dijo el uno al otro, vaya a medirle, le dijo ahí, le dijo, a ver cuántos pies tiene, le dijo. 1.75 el pie vale, me dijo. Y son 30 por cada puerta, me dijo, eran, ¿cuánto? Casi $100. Mire, yo con usted no he hecho trato porque están hablando así. No, me dijo, aquí soy el dueño, me dijo. O sea, te estafaron con el truco del precio ahí en Sertracén, sí. Me estafaron, me sacaron del parqueo, me dijeron que valía un $3.50 por las 2 puertas. Sí. Y después me dijeron, miren, les dije yo, ustedes aquí están haciendo algo indebido, llamemos a la policía, les dije yo, para que yo no tengo cómo pagarles, les dije. Eso, no, me dijo, no se enojen, me dijo que aquí, miren, aquí trabajamos todos, pero es un gran cambio de hombres que andan ahí. Eso no es, gracias por esa gente ahí. Gracias por llamarnos. Tiene parqueo, me metí ahí. Ok, gracias por llamarnos. Me queda muy claro, y perdón por el tiempo, pero esto no es nuevo. Esto es la estafa ahí en ese parqueo de Sertracén. Lo han denunciado medios escritos, lo conoce la gente, pero nadie hace nada. ¿De quién será ese negocio que se protege tanto a esa mafia ahí en Sertracén? Pues vale la pena hacerse esa pregunta porque alguien ahí quizás puede estar relacionado a esto. Yo quiero ir a la pizarra solo para completar un poco la explicación del tema de las pensiones que estamos discutiendo en este momento, para que nos quede un poquito más claro cómo es que opera el sistema de pensiones para los salvadoreños en este momento. Usted debe, esta es una línea del tiempo, ¿verdad? Digamos aquí hasta su fallecimiento. En esta línea del tiempo, usted debe empezar a cotizar. Ese es el primer gran problema en el país, que usted necesita tener un empleo, en un empleo formal, es decir, un empleo donde le descuenten el seguro social y también le descuenten la AFP. Si usted no encuentra un empleo con eso, usted no puede empezar a ahorrar para su pensión. Tiene que cotizar 25 años, eso es parte del requisito. O sea, usted cotiza 25 años dependiendo de cuándo empezó a trabajar con estas condiciones formales, si empezó a los 18, a los 20, a los 25. ¿Qué tan fácil o difícil es encontrar un empleo en este momento en el país con las condiciones de formalidad y que tenga un buen salario, ¿no? Entonces digamos que usted empezó a los 20 años. Entonces, a los 20 años, usted realmente tiene que cotizar de manera ininterrumpida o de manera determinada hasta 25 años. Entonces, usted va a tener 45 años, ¿verdad? Supuestamente, cuando usted ya haya terminado esos 25 años. Si empezó a los 20, que no empiezan a los 20, porque esto no existe en la realidad en nuestro sistema. Y usted se va a jubilar según la edad a los 65 años, si es hombre, o 55 si es mujer. Entonces, fíjese usted, si no cotizó los 25 años, que es lo más probable porque usted se fue de algunos trabajos, ¿verdad? No alcanza. Es decir, este requisito es el que más difícilmente se llena, porque inevitablemente llega, bueno, la mayoría de población a la edad de jubilación. Pero entonces, para que le den una pensión desde los 65 años en adelante, necesita haber ahorrado o cotizado estos 25 años en el AFP. Si usted cumple todo eso, aquí entonces le van a dar un dinerito que le va a alcanzar hasta que usted fallezca, ¿sí? O hasta que usted aguante con el ahorro. Si ahorró todo esto, va a ser mucho y probablemente es al máximo de vida, porque está basado en las expectativas de vida. ¿Cuánto hay de la edad de jubilación a la muerte? Algunos calculan el promedio entre 72 y 73 años. Entonces, en el país usted necesita una pensión que le dure entre 5 y 8 años. Puede ser que le dure 10, los promedios pueden ir avanzando. ¿Qué pasa cuando usted continúa más allá de esta fecha? Digamos que duró más allá de los 75 años y ya no le alcanzó el dinerito que había ahorrado. Entonces, aquí entra la pensión mínima que la paga el Estado. Fíjese usted bien en esto, porque el Estado de lo que se queja es que le toca pagar, dice,
cuando ya la gente no puede hacer uso del ahorro. Pues bueno, esta pensión mínima solo empieza a funcionar después que se acaba, pero el gobierno no agradece que no le toca pagar nada antes de todos esos años, por un lado. Y aquí la pensión mínima es de 247, que es la que ofrece el nuevo sistema. Pero usted recibe, si no llena todo este requisito, no importa cuánto tiene ahorrado, se lo dan todo a este momento. Aquí le dan todo el ahorro, ¿verdad? Todo el ahorro más la rentabilidad. Eso es como está funcionando el sistema en este momento. Así que, ¿sabe cuánto representa para el gobierno este gasto realmente de pensiones mínimas pagadas a gente que vivió más o que no le alcanzó el dinero para cubrir toda su expectativa de vida? Apenas hablan de 3 millones al año. Eso le cuesta esto al gobierno en este momento. El problema está en que el futuro que se avecina es que más gente va a empezar a entrar en este ritmo, y por los problemas económicos del país, la gente no ha podido cotizar 25 años de forma completa. Por lo tanto, estos fondos totales que se devuelven a la gente es un dinero que el gobierno dice no está en capacidad de devolver o de pagar. Pero esa no es culpa del trabajador. Esa es culpa de cómo se administra y cómo se ven las prioridades sobre lo relevante. Si usted está pensando en guardar el dinero y ayudarle al trabajador, o está pensando en que eso nunca va a ser parte de sus compromisos como Estado. Y eso es lo que hemos hecho. Diferir la responsabilidad. Hola, buenos días. Buenos días. Mire, hace poco mi hermano se pensionó y le dio una pensión bonita, ¿va? Pero al año murió y no dejó a nadie con la pensión. ¿Y este dinero quién le queda, pues, don Rafa? Sí, fue por las AFP. Ajá, con las AFP. Porque en la AFP hereda la esposa y los hijos. No, él no tenía nadie porque los hijos mayores de edad, la esposa ya había muerto. Entonces ahí nadie, cuando llegamos ahí nosotros ya mayores, los hermanos y nada, no tenemos derecho a nada, ¿va? Pero ese dinero, no? ¿a quién le queda? ¿A la AFP o al gobierno? No, ¿cómo no? Hay grupos de herencia que se pueden reclamar porque no puede quedar el dinero en manos de la AFP. Lo que pasa es que ahí hay que ir a investigar y meter el caso con más detalle, porque no llego hasta ahí en el conocimiento, pero entendería yo que el dinero no puede quedar en manos de la AFP. Y bueno, hay que solicitarlo como heredero, como sucede en todas las demás herencias, porque es un patrimonio heredable. Ya, esa era mi duda. Muchísimas gracias. Gracias, porque hay que ir a la corte y convertirse en heredero cuando es un proceso también, ¿no? Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Rafael, felicitándole por su programa. Solamente tenía un punto. Sí, ¿cómo no? Que el gobierno es mal administrador y quiere el dinero de las pensiones. Yo digo que lo justo sería darle una opción al trabajador si quiere pasar al sistema mixto o quiere seguir con las AFP, pero tendría que haber una tercera opción. Si el trabajador no está de acuerdo con ambos, retirar el dinero que tiene y decir prácticamente que el trabajador debe disponer del dinero y tratar de invertirlo para poder ganar un dinerito para cuando se jubile. Solamente. Claro, lo que pasa es que no les interesa saber tu voluntad. Quieren tomar el dinero porque lo necesitan, no te van a preguntar, lo están obligando. Por eso es una confiscación. Ningún problema habría, claro, en decir, quiere pasarse a una AFP que va a administrar el Estado porque esto es mejor. Pues la gente así define. Hoy definimos, quiere estar en esta AFP o en esta otra AFP, y usted se puede trasladar de una a otra sin ningún problema. Pero eso no es lo que le interesa al gobierno. Al gobierno le interesa todo el dinero posible para usarlo en sus gastos. Y por otro lado, hay un elemento constitucional que dice que el Estado debe garantizarle al ciudadano una pensión. Ese es un tema constitucional. Marina. Tenemos información en desarrollo, Rafael, y queremos compartir lo que a través de las redes sociales se nos dice. Se prevé marcha y concentración a las 9 de la mañana de movimiento de policías frente a las estaciones y trams, esto en el parque infantil. Así que bueno, hay que estar
pendientes de qué se da en la zona. Complicado a la altura de Bosques de Santa Elena, y vemos la imagen en pantalla cómo está de complicado el tráfico en Santa Elena. Y nos vamos también al siguiente reporte del tráfico. Precaución porque en Santa Tecla, cables del tendido eléctrico caídos. Ahí vemos la imagen, han cerrado también el paso en la zona y hay que esperar que más se actualiza si se puede levantar los cables a tiempo para evitar más congestionamiento. Rafael. Muchas gracias, Marina, por mantenernos al tanto. Y yo, antes de ir al corte rapidito, solo quiero explicar otra cosa que también ayer se escuchó mucho. El ministro de Hacienda dijo ayer: bueno, si no aprobamos la reforma de pensiones, nos vemos obligados a prestar dinero para pagar, que es lo que hemos hecho hasta ahora. Y si no queremos prestar, dice, hay que ir y poner un nuevo impuesto para poder pagar las pensiones. Esa es la ruta que el gobierno mira en este momento. Solo hay un punto de vista para esto, pero sabemos que hay más que ver. ¿Qué pasa con los recortes? ¿Qué pasa con la eficiencia presupuestaria? En esto no se habla absolutamente nada. No se habla nada tampoco del despilfarro o de los gastos que no son necesarios. Es decir, tratar de ponerle menos carga a esto. Ahora, los impuestos. Ya tenemos en la carga impositiva, estamos pagando el 5% de la telefonía. Nos modificaron el impuesto sobre la renta. Ya se paga más impuestos sobre la renta. Hay más impuestos a las ganancias. Hay impuestos a las transferencias bancarias, hay impuesto a los combustibles. Tenemos una gran cantidad de impuestos, lo que incrementó el ingreso del gobierno de una manera exponencial. Nunca los gobiernos en la historia han recibido en impuestos lo que los dos gobiernos últimos han recibido. Tampoco los préstamos se han dejado de hacer, y en la historia los préstamos tampoco han sido lo que hemos tenido en los últimos gobiernos. Entonces, ¿por qué insistir en que la culpa es del pensionado o del ahorro de las pensiones? Ya volvemos.